Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El día de hoy voy a regresar un poco a mis temas anteriores. Este, Nada más recordar que, bueno, tal como lo planteábamos la semana pasada, que México tendría o tiene ventajas estratégicas en relación con los Estados Unidos, que las cuales de alguna manera lo blindan o blindan a nuestro país frente a las amenazas de Donald Trump. Ya en los hechos pudimos ver, por ejemplo, cómo a diferencia del resto del mundo, México ha tenido un trato bastante positivo si lo comparamos con el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, le acaba de imponer aranceles a Europa, a los países europeos, porque se niegan a entregarle Groenlandia. Entonces le aplicó 25% de aranceles a los principales países europeos y con la amenaza de que en febrero les aumentará estos aranceles por su negativa a entregarle Groenlandia. En cambio, a nuestro país finalmente los aranceles se pausaron, quedan únicamente restringidos en algunos materiales como aluminio y acero que no entren dentro del TEMEC, que por cierto ya está prácticamente en su última fase de revisión para entrar ya en el proceso final de negociación de la ratificación o modificación del TEMEC para julio de este año. Como decía, como contraparte podemos ver que a pesar de que Estados Unidos está secuestrando, literalmente robándose buques petroleros que provienen de Venezuela, ¿no? Los últimos dos con carguero en el Caribe, muy cerca, por cierto, de las costas mexicanas, entre México y Cuba, y otro más en el Mar del Norte, muy cerca de Islandia, un buque tanque con bandera rusa. Y esto supuestamente bajo el pretexto de que violaron las restricciones de los Estados Unidos al transporte de petróleo venezolano, particularmente hacia Cuba. El carguero que se detuvo en el Caribe era un carguero, era un buque tanque que iba con destino a Cuba y fue uno de los que se robaron. Y sin embargo, a nuestro país, Estados Unidos, accedió, digamos, o permitió, no va a impedir que México le siga proporcionando petróleo a Cuba. Es decir, finalmente, a pesar de todas las amenazas y, como yo decía la vez pasada, la grandilocuencia trumpista, que es mucho de su estilo, de bocón, de irse hacia adelante con las amenazas, en los hechos, en la práctica, están mucho más atados de manos de lo que creemos frente a nuestro país. La economía norteamericana, igual que la nuestra con respecto a la de Estados Unidos, depende mucho de nuestro país. Días posteriores a mi colaboración anterior, fue publicado sobre todo en varios medios de los Estados Unidos, reproducido aquí por alguno que otro. Nos encontramos con que los sectores industriales, particularmente vinculados con la industria automotriz, pero también con otras industrias como las industrias tecnológicas, procesadores y microprocesadores y demás, son de los sectores que más se oponen a cualquier sanción contra nuestro país, justamente porque la integración de nuestras economías es tan intensa que cualquier desequilibrio que pudiera imponerse por tarifas o por sanciones contra México tendrían repercusiones inmediatas en la economía y en sectores muy importantes de los Estados Unidos.
comentaba la vez pasada, como una pequeña pieza metálica que no requiere tampoco mayor tecnología ni es ningún desarrollo especial. Cruza 4 veces la frontera con México, ¿no?, de un fabricante norteamericano, y son piezas que utilizan prácticamente todos los automóviles del mundo. Entonces, cada vez que pasa la frontera, se le aplica las tarifas que impuso los Estados Unidos, y obviamente el principal perjudicado es el propio fabricante norteamericano, que está viendo cómo se pierde su mercado frente a la competencia china. Porque a pesar de los aranceles que le impuso Estados Unidos a China, los productos chinos, o cuando menos ese tipo de productos, como dije, que se utilizan en todos los automóviles del mundo, siguen siendo más baratos en China que en los Estados Unidos, ahora que le han puesto estos aranceles. Como decía, es una pequeña piececita para cerrar las puertas de los autos, y ese pasa 4 veces la frontera con México y 1 vez con la frontera canadiense, que también implica un arancel más para el fabricante norteamericano. Es un ejemplo muy elemental, pero sin embargo muy significativo de cómo están algunas industrias tan integradas que cualquier desequilibrio en uno de los dos lados de la ecuación genera problemas bastante serios en términos de la economía. Entonces, bueno, en ese contexto seguimos viendo cómo México, a pesar de las amenazas, sigue siendo o sigue estando tratado con bastante mesura por parte de la administración Trump. En cambio, y también lo comentaba la vez pasada, en cambio Europa está siendo tratada cada vez con mayor arrogancia y mayor presión política, económica e incluso militar. La administración de Trump no está interesada, y hay muestras, creo que suficientes, en mantener la guerra en Ucrania. Finalmente, si bien es parte de la política imperialista de expansión, o cuando menos de mantenimiento de su territorio hegemónico, finalmente el costo para los Estados Unidos está siendo muy elevado, y el beneficio pues no representa un gran incentivo para la administración Trump. Finalmente, las posibilidades que tiene la administración de negociar directamente con Putin, por ejemplo, en el tema de las tierras raras, es mucho más factible llegar a un acuerdo con Putin respecto a las tierras raras rusas, porque las reservas rusas son muchísimo más grandes que las reservas estimadas en Ucrania. Entonces, y de hecho ya hubo un ofrecimiento de Putin para que empresas norteamericanas inviertan en la antigua Unión Soviética, en la Federación Rusa, justamente para la explotación de tierras raras y otros minerales necesarios en la industria, sobre todo en la industria tecnológica, ¿no?, para los microprocesadores y demás. Son materiales absolutamente indispensables que actualmente prácticamente controla China. China tiene más o menos el 80% de todo el mercado mundial de tierras raras. Entonces, frente a eso, es Europa la que ha estado instigando ya desde el año 2014 la guerra en Ucrania contra la Federación Rusa, cosa que, como decía, a Estados Unidos no le representa mucho interés. Finalmente, los dos grandes fondos de inversión norteamericanos, Vanguard y BlackRock, son dueños ya hoy de aproximadamente el 30% de las tierras fértiles de Ucrania. Una vez que Zelensky modificó la constitución ucraniana para permitir la inversión extranjera
la compra directa de tierras por extranjeros, inmediatamente comenzaron a fluir fondos para la compra de tierras por parte de estos dos grandes fondos de inversión. Y justamente una gran parte de estas tierras están en lo que se convertirá, una vez que la guerra termine, y esperemos que sea en breve tiempo, que están prácticamente en la zona fronteriza con lo que del territorio actualmente ocupado por la Federación Rusa en el actual territorio de Ucrania. Es decir, la zona cercana a Gerson, Zaporilla, el Donbass. Es la zona más productiva tanto en términos agrícolas como en los recursos minerales de todo el territorio ucraniano. Entonces, prácticamente las negociaciones seguramente se están llevando a cabo o se llevarán a cabo entre el gobierno de los Estados Unidos, los grandes inversionistas y el gobierno de la Federación Rusa. Prácticamente Rusia tiene ya controlado todo el este ucraniano, ¿no? Y quizás estemos por ver próximamente la toma de Odessa, que sería, digamos, el último enclave en el actual territorio ucraniano que forma parte o formó parte históricamente de Rusia, ¿no? Odessa fue una ciudad fundada por Catalina la Grande, ¿no? La emperatriz rusa, y desde entonces fungió como uno de los grandes centros comerciales, culturales y políticos del suroeste de entonces el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y ahora lo será con casi total seguridad de la Federación Rusa. Considero yo que en términos geopolíticos Rusia cometería un grave error si no toma la ciudad de Odessa para poder controlar el Mar Negro. Finalmente es desde Odessa y desde toda la infraestructura portuaria que tiene la ciudad, desde donde se han realizado los últimos ataques, tanto contra Crimea como contra barcos mercantes ya civiles en el Mar Negro. Y también sirvió como punto de partida de una serie de ataques contra el territorio ruso, entre ellos, y de manera muy importante, quizás uno de los hechos en la guerra más destacados de las últimas semanas es el intento de asesinato de Vladimir Putin por parte del Reino Unido y obviamente sus operarios ucranianos. Hace 2 semanas más o menos fue atacado la casa particular, una casa de descanso de Vladimir Putin, en la que había información de inteligencia que estaba en esos momentos Putin en ese lugar, que fue bombardeado con drones. Y bueno, la Federación Rusa presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la documentación y las pruebas que sostienen que fue un ataque directo contra Putin, personalmente contra Putin, y salió de la región de Odessa y que fue coordinado y controlado por los servicios de inteligencia ingleses. Esto trajo como represalia por parte de Rusia un ataque terrible contra la infraestructura energética de Ucrania. Para el día de hoy, prácticamente Ucrania y particularmente su capital Kiev están prácticamente sin energía eléctrica y además en uno de los inviernos más crudos de los últimos años. Entonces, el daño causado al gobierno y, por desgracia, a la población ucraniana están siendo cada día mayores. Sin embargo,
La Unión Europea sigue insistiendo en que la amenaza rusa contra Europa es inminente y por lo tanto de ahí todas estas medidas como incrementar su presupuesto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto de cada país de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Entonces, en este panorama podemos ver cómo se va perfilando, digamos, una ruptura en el interior de la OTAN, curiosamente, por el tema de Groenlandia. Estados Unidos, la administración Trump, está enfocada directamente en poder controlar Groenlandia y básicamente no tanto por sus recursos naturales o recursos minerales que tiene en proporciones muy importantes, pero sobre todo porque Estados Unidos tiene un acceso muy reducido al Ártico, no solo al territorio del continental, digamos, del Ártico, sino en el mar Ártico. Más o menos todo la periferia del Ártico está controlada por los países que tienen acceso al Mar del Norte y al Mar Ártico, ¿no? Al Océano Ártico. Entonces, ahí vemos, si uno ve el mapa del mundo, en la zona del Ártico tenemos que la Federación Rusa prácticamente controla cerca del 70% de todo el territorio del Ártico. Una parte muy importante le pertenece, digamos, a Groenlandia y por lo tanto a Finlandia, y una muy pequeña parte a los Estados Unidos, que es lo que le corresponde por el territorio de Alaska, y lo demás se reparte en algunos de los países bálticos, Suecia y Noruega principalmente, que son los que tienen, digamos, acceso al Mar del Norte y al Ártico. Este territorio se está convirtiendo en el centro de la disputa internacional y de la hegemonía norteamericana porque no solo por los grandes recursos petroleros y minerales que tiene el Ártico, sino porque el Ártico se está convirtiendo en una ruta marítima de la primera importancia. Cualquier comercio internacional, sobre todo del Asia, digamos, más al este, Japón, Singapur, Tailandia, toda la parte asiática, digamos, todo su comercio con Europa pasa por el mar Índico, por el mar Arábigo, en general suben por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez y de ahí al Mediterráneo para llegar a Europa. Sin embargo, si se hace la ruta rodeando por arriba, por el Ártico, se reduce, de acuerdo con algunos especialistas en comercio marítimo, el transporte de carga desde los países asiáticos a Europa se reduciría prácticamente en una semana, subiendo por el Ártico y bajando por el Mar del Norte. Entonces es una ruta, son rutas que controlaría directamente la Federación Rusa y eso causaría, digamos, un serio problema económico para los Estados Unidos, que siempre han considerado al hemisferio occidental como su territorio. Y el hemisferio occidental es prácticamente todo el continente americano, aunque también incluye parte de Europa y del otro lado un pedacito, curiosamente, de la Federación Rusa, sobre todo en la parte de arriba hacia el Ártico, justamente. Entonces, para Estados Unidos, tener un mayor control del Ártico es vital para la conservación de su poder hegemónico en el hemisferio occidental, cuando menos, ¿no?
Entonces, de ahí es, pues, que esta hegemonía norteamericana que pretende, digamos, relanzarse en la actual administración, pasa por justamente el control del Ártico, pero también por el control absoluto de todo lo que es el continente americano, y de ahí es las amenazas contra Latinoamérica en general, en particular, bueno, con Venezuela. Ya lo vimos, ¿no? Aunque su objetivo, digamos, correlacionado es Cuba, indudablemente, ¿no? Se trata de ahorcar cada vez más a Cuba y a Colombia por las posturas tanto de Gustavo Petro como de una parte importante de la propia sociedad colombiana. El otro blanco muy claro es Brasil, ¿no? Con las sanciones que le ha impuesto al gobierno brasileño de Lula da Silva. Y bueno, finalmente porque la parte más al sur del continente, pues ya prácticamente las tiene en sus manos el gobierno de los Estados Unidos a través del Comando Norte. Desde Bolivia, Perú, Chile y Argentina, incluyendo Paraguay, quizás salvo Uruguay, que se mantiene después de las elecciones del año pasado, se mantiene como un pequeño enclave, digamos, de resistencia contra las imposiciones de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que es vital para los Estados Unidos mantener el territorio completo de todo el continente americano bajo su control, principalmente porque de lo que se trata es de impedir que China y Rusia, pero sobre todo China quizás, siga, digamos, avanzando en su integración económica en Latinoamérica. Y como lo decía en su momento, cuando Estados Unidos ataca Venezuela, justamente un par de días antes, China acababa de anunciar una inversión mayúscula en Venezuela en la explotación petrolera en el país sudamericano. Y eso es realmente lo que está en el fondo de estas acciones militares. Estados Unidos podría haber negociado con relativa facilidad con Venezuela el intercambio de petróleo. De hecho, lo tiene. Hay un contrato muy amplio con Chevron, por ejemplo, ¿no? Así como tenía contratos de compra de petróleo con Exxon y con Shell. Justo por las sanciones de Donald Trump, Shell y Exxon salieron de Venezuela, más no así Chevron. Entonces, Chevron seguía comprando petróleo en Venezuela para procesarlo en los Estados Unidos y alimentar parte de la demanda norteamericana. Sin embargo, ahí justamente la presencia cada vez mayor de las inversiones chinas en sectores estratégicos, no solo en Venezuela, sino en general en el continente americano, son como que, desde mi punto de vista, las alarmas que para los Estados Unidos resultan inaplazables para combatir, digamos. Estados Unidos no se puede permitir, debido a su debilidad económica, su debilidad, digamos, en términos de innovación y de renovación de toda su planta industrial, necesita impedir a toda costa el acceso de China, no solo en sectores estratégicos, sino en general en la economía de los países latinoamericanos. De ahí que la doctrina Monroe sea nuevamente reeditada, ¿no? Bajo lo que ellos mismos llamaron el corolario Trump, que ya lo comentamos aquí en las dos participaciones anteriores, ¿no? Que es el corolario Trump y es una nueva forma de intervencionismo militar mucho más agresiva que lo que había venido siendo en las últimas décadas. La doctrina Monroe ya tiene más de un siglo de haberse emitido, poquito más de un siglo, y a lo largo de ese siglo ha tenido, digamos,
en nuevas expresiones, ¿no? De acuerdo con las diferentes situaciones de guerra, ¿no? Pasó de una doctrina abiertamente intervencionista hasta antes de la Segunda Guerra Mundial a la política del buen vecino durante y en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra, para ahora de nuevo regresar a una política muy agresiva de intervención que busca básicamente contener las inversiones chinas en el continente americano, chinas y rusas, pero sobre todo chinas, que como sabemos China es el gran enemigo de los Estados Unidos en este siglo XX. Entonces, en ese sentido, la política mexicana ha sido muy cauta. Tenemos excelentes relaciones en general con todo el mundo, pero tenemos muy buenas relaciones con China. Importamos una gran cantidad de productos chinos y vehículos, por ejemplo, ¿no? Ya hay más marcas chinas que cualquier otra marca europea o norteamericana combinadas, y cosa que no sucede en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, en la frontera norte de nuestro país se está abriendo un mercado importante para las distribuidoras de vehículos chinos. Los norteamericanos están viniendo a México a comprar autos chinos, de manera curiosa, ¿no? No solo vienen a atenderse y a obtener servicios médicos de primera calidad y a precios accesibles, sino también empiezan ya a abrirse al mercado de los autos chinos en nuestro país. Entonces, esta complejidad de la relación norteamericana también nos sirve de blindaje contra el gobierno de Trump. Por desgracia, no es así con el resto de los países, particularmente, por ejemplo, Venezuela con el secuestro de Maduro y el incremento de las sanciones contra el propio Venezuela, pero también contra otros países como Brasil y Cuba. México hasta el momento, digamos, se ha salvado, ¿no? Ha tenido un trato relativamente bueno y creo que así seguirá siendo, ¿no? Seguirá de dientes para afuera la presión en materia de seguridad, pero incluso en ese aspecto, como lo comenté la vez pasada, tampoco hay mucho de dónde agarrarse más que la pura retórica de seguir considerando a México como su gran proveedor de narcóticos, cosa que yo sostengo es falsa. En ese sentido, digamos, México, con la política que ha llevado el gobierno de la República de estar enfocado a los resultados, al trabajo fino a nivel de las mesas de negociación, donde realmente se resuelven digamos, las disputas y las controversias más que a nivel mediático, ¿no? A nivel mediático, Trump seguirá amenazando a nuestro país, seguirá hablando pestes de México y, sin embargo, en corto, pues tienen que reconocer que México ha hecho mucho más por la seguridad en la frontera de lo que los Estados Unidos han venido haciendo en los últimos años. Recordemos y que la demanda principal de nuestro país es que Estados Unidos debe contener el flujo de armas a México y eso contribuirá a reducir la violencia que aún vemos en algunas zonas de nuestro país. Entonces, en ese sentido, confiamos en que nuestro gobierno mantendrá esta política de claridad y serenidad frente a las amenazas y trabajando de manera puntual en cada uno de los temas realmente importantes de la relación entre nuestros dos países. Eso es todo por hoy y agradezco mucho su atención. Gracias.